Decíamos Fabián Harari. Fabián, buen día, ¿cómo te va? Roberto Espinosa, tanto Hol- también acompañado por Alejandro Pegoraro y Bernardo Dickstein, te saludan. ¿Cómo andamos? muy bien, un saludo para vos y para tu equipo. Bien, gracias por la deferencia de atendernos, Fabián. Y queríamos ahondar acerca de esta nota que vimos publicada a través de las redes sociales, en donde hablabas acerca de la implicancia que pueden llegar a tener en nuestro país, en las cuestiones electorales del año que viene en nuestro país, la elección que se dio recientemente en Brasil, el triunfo de Lula da Silva. ¿Pensás que la implicancia puede ser marcada, puede llegar a ser fuerte? Mira, primero, bueno, señalar un poco para si la gente quiere conocer el artículo del que estás mencionando, el Ujú. artículo es la editorial de nuestro periódico que se llama El Aromo, que es una publicación de nuestra organización política que es Vía Socialista. Y lo puede encontrar en las redes, digo por si la gente lo quiere consultar el artículo. El artículo básicamente lo que trabaja es sobre los paralelismos más bien entre Brasil y la Argentina. Hay algunos paralelismos y hay algunas diferencias. En primer lugar, cuando uno piensa en los paralelismos, está pensando en la fragmentación social importante que deriva en una polarización política en la elección de Brasil, que tiene que ver con que, por un lado, hay una clase obrera ocupada, sobre todo en el capital privado, en lo que son las empresas privadas, y por el otro lado, todo lo que es empleo público y sobre todo planes sociales, que marcan una división muy tajante en Brasil entre el norte y el sur. Cuando uno mira la elección de Brasil, lo que ve es que el sur, centro-sur, queda en manos de Bolsonaro y todo el norte queda en manos de Lula, con esas características. Y el norte con más empleo público y muchos planes sociales, bajo la gobernación del PT, básicamente el estado de Bahía, ¿no? Ese es el gran bastión del PT, y del otro lado tenemos los estados de San Pablo y Río de Janeiro, más ligados a Bolsonaro, más ligados al empleo privado, con un estado, si se quiere, que termina, un estado más mixto, que termina siempre definiendo la elección, que es Minas Gerais, ¿no? En este Ujú. caso, por muy poquito margen, digamos, Minas Gerais se volcó hacia Lula. Eh, Después tenemos una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que uno llamaría un consenso liberal en Brasil. Recordemos que el vicepresidente De de Lula. Lula Ujú. es un liberal al fin muy connotado, Ujú. y que además Lula lleva en su campaña y como probable ministro de Economía a el conjunto de economistas que ideó el plan real de Fernando Enrique Cardoso, que era un plan muy parecido a el plan de la convertibilidad de Menem. Es decir, tanto del lado de Bolsonaro como del lado de Lula aparece un ajuste muy brusco. Y esto se puede también, es decir, más allá de estas diferencias de cuál es la base social del voto, en un caso de Bolsonaro y en el caso de Lula, los dos tienen básicamente un plan económico muy similar, que es ese consenso liberal, básicamente consenso de un ajuste muy fuerte, y un dato importante que viene después de la elección, ese artículo fue escrito digamos, apenas terminó la elección, y es que varios partidos que pertenecían a la coalición de Bolsonaro, que votaron por Bolsonaro, se pasaron al gobierno de Lula. Esto es importante para mostrar, digamos, este consenso en torno a las políticas. Y después otro paralelismo más, y ahí terminan básicamente los paralelismos, Ujú. es que en ganara quien ganara, iba a tener que producir un ajuste muy fuerte sin un consenso social tan amplio, porque tanto Bolsonaro como Lula consiguieron, no, tuvieron casi un empate técnico, y por lo tanto ni de parte de Lula ni de parte de Bolsonaro hay un consenso tan amplio para implementar el ajuste. Ujú. Después Y aparecen ya algunas diferencias. sí. La primera diferencia es que la fragmentación política, hay un solo paralelismo más,
que es que en realidad perdieron todos. Y digamos, lo que ganó en Brasil no es Lula, como antes no había ganado Bolsonaro, sino el repudio generalizado al oficialismo. Y en el caso también de Brasil, muy alto porcentaje de gente que no fue a votar, si uno suma a los que no fueron en la primera elección, en la elección antes del balotaje, si uno suma a los que no fueron a votar, siendo una elección obligatoria, con los votos en blanco nulo, se ubican en el tercer lugar, ¿sí? Ajá, Muy cerquita de Bolsonaro. Fabián, y todo este sí. combo de escenario que está describiendo muy bien, ¿cómo puede llegar a servir para nosotros mirarnos en ese espejo en cuanto a lo electoral el año que viene? ¿Pensás que puede tener alguna incidencia toda esa situación que está describiendo en Brasil, que debió atravesar Lula, que me marca, por ejemplo, Bernardo, que en su momento Lula, para llegar al poder, tuvo que aceptar muchas sugerencias, entre comillas, de Cardoso, por ejemplo? Sí, más que está muy bien ese señalamiento, porque más que una sugerencia de Cardoso, tuvo que aceptar al vicepresidente y al equipo económico de Cardoso, que se supone que era el rival de él de toda la vida. Por eso yo hablaba de ese consenso liberal. Yo lo que creo es que la influencia tiene que ver con un clima general en América Latina de repudio a los oficialismos. Si uno mira quiénes ganaron en el resto de América Latina, uno piensa en Petro en Colombia, en Boric en Chile, en Pedro Castillo en Perú, lo que se encuentra son con personajes relativamente marginales de la política y de los partidos tradicionales que suben simplemente por un repudio al oficialismo. Ese clima, hay un clima en general en América Latina del que se vayan todos. Y yo creo que en el caso de la Argentina hay dos escenarios. Primero, una fragmentación mucho mayor, pero mucho mayor que en Brasil, porque los dos partidos mayoritarios están fragmentados. Y básicamente lo que uno observa es la incapacidad política de ambos espacios de liderar una salida. Uno lo ve en el caso del gobierno, que básicamente se ha tirado un tiro en el pie de que asumió, que aparece completamente fragmentado, donde no existe el albertismo. Hay algo que aparece como Massa, que aparece boyando, y Cristina, que no tiene una intención importante de votos, debe tener un 20% de intención de votos, maneja el 70% del presupuesto nacional a través de las diferentes cajas que maneja su gente, y sin embargo aparece como opositora. Y en el caso de Juntos por el Cambio, teniendo un gobierno en plena debacle, con una inflación del 100%, una pobreza del 40%, lo único que hace esa oposición es fagocitarse también. Y yo creo que esto tiene que ver con eso que yo explicaba antes. En Argentina, toda la oposición burguesa, digamos, todos los partidos burgueses, es decir, todos los partidos que representan al empresariado argentino, que son básicamente los que todos conocen, Milei, Juntos por el Cambio y todo el peronismo, están de acuerdo, hay un consenso general, aunque con algún matiz, sobre qué hacer, un ajuste feroz. Pero el problema es que a ninguno se le ocurre, todavía nadie sabe bien cómo hacerlo pasar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, gane quien gane, obviamente el escenario político de aquí a octubre del año que viene puede cambiar muchísimo, ¿no? Pero, sobre todo porque no sabemos si el gobierno va a llegar o no. ¿Cómo es esto, Fabián? Fabián, ¿cómo es esto de no sabemos si va a llegar o no? ¿Pensás que no puede llegar a terminar el mandato? ¿Te referís? Mirá, es una posibilidad, claro que sí. Es una posibilidad, por supuesto. Vos tenés un escenario donde tenés una inflación que va a superar el 100% el año que viene. Tenés una pobreza del 40%, tenés una indigencia que va subiendo, tenés un grado de desocupación alrededor del 30%, tenés un descontento social muy agudo, y eso es lo que está expresando Milei, aunque poco contradictoriamente, porque lo que Milei propone es en realidad todo lo contrario de lo que la gente aspira, digamos, porque Milei propone un ajuste feroz, y sin embargo, él por su especie de denuncia a lo que él llama la casta, donde él está también metido, eso es lo contradictorio del asunto, provoca esa adhesión por la bronca. Entonces, hay mucha bronca, hay mucho malestar, hay muchos indicadores sociales que dan mal, la inflación se está desbocando, la moneda se está devaluando, cuando parecía, o por lo menos los medios nos decían que el dólar iba a estar estabilizado, ahora el dólar se volvió a mover, se volvió a desestabilizar, y ahora sacan un dólar soja muy tardío, porque ya parte de la cosecha ya se liquidó.
Con lo cual estamos ante una serie, tenemos sobre lo inmediato tenemos una serie de problemas digamos, macroeconómicos y fiscales muy, pero muy agudos. Entonces, Fabián, vos sabés que casualmente estábamos hablando acerca de esto, tengo a mi lado dos personas que saben y bastante de cuestiones económicas, de indicadores como el que estás marcando, y Bernardo Dickstein tenía una consulta para hacerte. Sí, cómo no. Hola Fabián, buen día. ¿Qué tal? Bien, espero que estés bien también. Me llama un poco la atención algo que vos señalaste recién sobre la incapacidad de ambos partidos, yo diría ambos frentes, de un poco de alinear su propia tropa y un poco incapaces de imponer un paquete de medidas, por llamarlo. Y esto de alguna manera a mí me remite, si lo vemos en una cuestión de un marco más amplio, a la tesis de Juan Carlos Portantiero, donde él hablaba de un empate hegemónico entre dos grandes bloques dominantes que existen desde al menos de la irrupción del peronismo, o si no desde el irigoyenismo en la Argentina. Quería saber si vos lo enmarcás también dentro de ese análisis. No, quiero una cosita, si puedo hacer una precisión. Yo no digo que son incapaces, porque eso es hacer futurología sobre un escenario que no conozco. Porque ahí no solamente hay dos cuestiones. Sobre la cuestión de si el gobierno se sostiene o no depende solamente de las variables económicas, también depende de las variables políticas. ¿Sí? No, pero perdón, yo me refiero, si uno le da una mirada a los... Me estás preguntando, sí, ya sé lo que está hablando del artículo de Portantiero, ya lo conozco, ahora voy, pero quería hacer una precisión antes. La segunda es que yo no digo que sean incapaces, como digo, de imponer el plan de ajuste, porque eso otra vez no lo sé, eso no lo sé, digo, eso va a depender de una serie de variables, no solamente económicas, sino sobre todo de configuración política, de cómo manejan las organizaciones sociales, cómo manejan los sindicatos, cómo manejan la coalición política que va a gobernar, cómo manejan las provincias, los intendentes. Hay toda una serie de configuraciones que hay que tener en cuenta a la hora de pensar si ese nuevo gobierno va a poder o no imponer ese ajuste. Pero yo lo que quería decir es que hoy en día, si hoy hay que imponer ese ajuste, hoy ninguna fuerza lo puede hacer por cómo están fragmentadas, ¿no? Ahora, voy a lo tuyo. Ahí voy, perdón. En ese artículo, es un artículo muy impresionista de Portantiero. Portantiero escribe ese artículo en el 77, en el exilio, y trata de hacer un balance sobre cómo se llegó a la dictadura militar. Hay un punto en el cual, en términos históricos, ese análisis, si bien tiene elementos muy valorables, como esta idea del empate, tiene problemas. Y tiene problemas porque él ve nada más que dos fuerzas, que es básicamente la burguesía agraria y la burguesía industrial. Estoy siendo muy esquemático porque es un artículo más complejo, pero él lo que no puede ver en ese artículo, O'Donnell lo ve un poco más, ¿no? O'Donnell tiene un artículo muy parecido al de Portantiero, lo ve un poco más, pero tampoco llega a mirar que hay dos fuerzas más que ellos no ven. La primera fuerza que ellos no ven es lo que uno llamaría el programa liberal desarrollista, que no es ni un programa liberal ni un programa, si usted quiere, de liberación nacional, o ese programa proteccionista que O'Donnell llama Alianza Defensiva. Y eso es muy fuerte en la Argentina, a partir de la segunda mitad de los 60, y es muy fuerte en la Argentina en la dictadura militar bajo el menemismo, y es el programa del macrismo, el desarrollismo, que eso se quiere, para simplificarlo y ser pedagógico, como una mediana, una diagonal entre el programa liberal y el programa digamos mercado internista, ¿sí?, del peronismo. Ajá. Fabián, lo que sí es cierto, sí. No, un puntito ahí porque se nos va el tiempo, lamentablemente, da para charlar largo y tendido, esto una hora seguido, pero el tiempo lamentablemente es muy tirano, cosa que nunca se dice en radio. Pero te quería preguntar por lo último, y que tiene que ver con el humor social que puede llegar a surgir a partir de lo que está pasando ahora en el Mundial de Qatar, el Mundial de Fútbol. ¿Puede llegar a tener una incidencia en lo electoral de cara al año fuertemente electoral que vamos a tener en nuestro país el año que viene, el resultado de Argentina en el Mundial de Fútbol, o consideras que eso no mueve el amperímetro en esta historia? Mira, yo lo que creo es que lo podría mover si Argentina gana el Mundial.
Si Argentina gana el Mundial, es evidente que el gobierno va a tener un periodo de gracia, pero Ajá. serán 15 días. Claro. Y hay un punto en el cual el gobierno tiene que llegar a octubre. Claro. Ese es el problema con el Mundial. Yo quería decir una sola cosa más de lo anterior, simplemente para cerrar. Dale. Y es que la Argentina efectivamente tiene un problema de ese tipo de empate, porque la Argentina tiene toda una estructura productiva que es completamente ineficiente, pero obviamente sostiene mucha gente, pero como es ineficiente cada vez se va degradando y nos va llevando a salarios más bajos, mayor pobreza, mayor informalidad, trabajo en negro, bueno, mayor inseguridad, peor salud, peor educación. Esa es la estructura. La idea liberal de destruir todo eso obviamente es provocar un genocidio. Lo que hay que buscar es superar ambos programas, ambas coaliciones, superar ese pantano y ese empate. El desarrollismo no puede hacerlo, ya lo vimos con Macri, lo vimos con la dictadura militar, lo vimos con Menem. La forma de superar eso es configurar una economía liderada por el Estado que sea un Estado productivo, es concentrar y centralizar la producción y planificar la producción, todo planificar, para crear empresas que salgan de ese pantano, es decir, empresas que den trabajo y que además exporten. Eso no lo puede hacer el capital privado en la Argentina. Eso requiere de una centralización estatal y una planificación. Es decir, empresas grandes, que no tengan el problema de las empresas chicas mercado internistas, que exporten, pero además que den trabajo. Que no sea simplemente que la Argentina se quede con el agro, que funciona, y todo el resto no. Es decir, no una Argentina como la de Milei, que le sobran 40 millones de personas. ¿Le sobran 40 millones de personas? Y a Milei le sobran... Y a Milei, claro, la propuesta de Milei le sobran 40 millones de personas. Porque Milei dice, todo lo que no es eficiente en la Argentina se cierra. Bueno, lo que no es eficiente hoy en la Argentina, hoy, es todo lo que no es el agro. Claro. El otro programa es dejemos todo como está, que se vaya todo degradando lentamente, hasta donde dé, con el escenario que tenemos, que es básicamente el programa peronista. Entonces, la idea es salir de ahí, hacer empresas que no sean agrarias, pero que sean eficientes. Y otra vez, eso no lo puede hacer el capital privado. Y esa es la propuesta de Vía Socialista, a la cual para Argentina 2050, a la cual invitamos todos a conocer por redes o el libro directamente de Eduardo Sartelli, que se llama Argentina 2050. Bien, Fabián, te agradecemos enormemente el contacto y será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Bien.